levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría. En nombre del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, y también en nombre de nuestras congregaciones del Amanecer de la Esperanza, te saludamos, te bendecimos y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El Dios del cielo ha hecho provisión para que tú seas edificado, y nosotros también por medio de la palabra. Así que te invitamos a que juntos estudiemos con atención, con avidez, con hambre, con sed la palabra del Señor, y seremos nutridos con la palabra de vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, los versículos 12 y 19. Vamos a leer allá en la pantalla, que es más fácil. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hemos dicho y repetimos en forma de repaso que estos mensajes se originan por una instrucción de Dios para darle una continuidad a el lema de este año. Dios ha identificado este año, el 2026, como el año de la victoria por medio de la expiación que es en Cristo Jesús. Y naturalmente la expiación es algo que es parte de la vida eterna. Dios ha querido ampliar para que no solamente echemos mano a la redención en Cristo Jesús, sino a todo lo que implica en la revelación bíblica del Nuevo Testamento lo que es la vida eterna. No podemos echar mano a la vida eterna si no conocemos lo que es vida eterna. Echar mano significa tomar ese recurso, asirse de lo que es la vida eterna. Y para que eso sea posible, nosotros tenemos que estudiar la palabra y ver lo que el Señor nos revela de lo que es la vida eterna. Hemos dicho que nosotros los cristianos de todos los siglos hemos limitado el concepto de vida eterna simplemente a inmortalidad. La inmortalidad es parte de la vida eterna, pero no es toda la vida eterna. La Biblia dice que Jesús sacó a la vida, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La vida eterna y la inmortalidad. Según la revelación bíblica del Nuevo Testamento, la vida eterna tiene dos áreas, diríamos, o dos tiempos. El tiempo presente, donde hemos recibido la vida de Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús,
y por medio de la fe hemos adquirido el regalo de la vida eterna, pero también la vida eterna tiene una connotación futura y es la glorificación de nuestro cuerpo en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. Entonces, nosotros, entiendo yo, ¿no? Esa es mi interpretación, que nosotros los cristianos, debido a que somos mortales y la muerte no tiene nada de agradable, pues hemos visto como el mayor atractivo de la vida eterna la inmortalidad, de que no vamos a morir nunca. Y eso es una buena noticia y eso es una gran verdad. Y Jesús habló y los apóstoles le llaman la esperanza de la vida eterna y llaman también la herencia de la vida eterna cuando se refiere al futuro. Pero la Biblia insiste en que nosotros tenemos en el presente vida eterna desde que nacimos de nuevo. Algunos dicen desde que creímos. Ambas cosas es lo mismo, porque es imposible creer si no hemos nacido de nuevo, ya que la fe es un don de Dios y es un fruto del Espíritu y solamente se adquiere cuando uno nace del Espíritu. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestra fe en Jesús y aceptamos a Jesús, ese es un momento muy especial para nosotros y se cree, especialmente los evangelistas, que ahí comienza la vida eterna. Pero la vida eterna comienza cuando el Señor nos hace nacer. De hecho, no comienza ahí, comienza en la eternidad, cuando el Señor nos eligió. Porque lo dice la palabra, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que a los que conoció, a estos también predestinó, para que lleven la imagen del Hijo. Así que nuestra salvación comenzó en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos. Antes de que Dios hiciera a Adán, estaba pensando en ti y en mí. Amén. Tú no eres un accidente salvífico. Eres parte de un plan eterno de Dios. Amén. Entonces estamos estudiando todo lo que la Biblia dice. Juan dice en primera de Juan, repite fuertemente, dice que el que no le cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice Juan, este es el testimonio, y lo define, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. Y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y habla en presente, el testimonio que ya hemos recibido vida eterna. Y Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Y Juan también, primera de Juan dice, que si hemos pasado de muerte a vida, porque ya hemos pasado de muerte a vida, ya hemos pasado de condenación a salvación desde que creímos o desde que nacimos de nuevo. Entonces, hemos dicho que la vida eterna es la misma vida de Dios, porque así lo define la Biblia y lo estamos estudiando. Yo no puedo volver al pasado a repetir todas las enseñanzas anteriores, estoy repasando, pero consistentemente hemos visto por todo el Nuevo Testamento que la vida que nosotros llamamos eterna es la vida que hemos recibido en Cristo. Y que se llama eterna porque Dios es eterno. No es tanto porque va a ser para siempre. Oigan, ¿qué dije? No tanto. Se llama vida eterna porque no se va a terminar. Pero más se llama vida eterna porque procede de Dios. Y Dios es eterno. Eso vamos a tener un estudio especialmente para eso, para que ustedes vean que yo no estoy inventando. Todo lo que yo expreso aquí es porque ya lo he estudiado en la palabra consistentemente.
¿De acuerdo? Somos bienaventurados que el Señor nos está revelando estas cosas. Amén. Primera de Juan 1 dice que Cristo es la vida eterna. Y Juan dice, no, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, refiriéndose a Cristo, eso es lo que nosotros, los apóstoles, les anunciamos. Y dice, ese es el número 1, lo que vamos a leer, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Cristo. Ellos estuvieron con ellos, con Cristo, lo palparon a Jesús, vieron a Jesús, oyeron a Jesús, y Él está testificando. Ahora miren lo que dice: porque la vida, que es Cristo, fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros hemos visto una revelación ahí, que la vida estaba con el Padre. Está hablando de Jesús en el contexto, diríamos, literario, en el contexto de las letras. Pero ahí tiene una connotación que se explica por toda la Biblia, que la vida eterna es la persona de Cristo, pero Cristo vino a traernos la vida eterna, que es la vida del Padre. Por consiguiente, esa vida se nos manifestó en Cristo y la hemos recibido en Cristo. Hoy voy a leer un texto que lo he citado muchas veces en estos mensajes, pero también en otros mensajes, pero nunca que yo recuerde me he detenido a leer este pasaje con ustedes, pero hoy lo vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Y es Primera de Corintios, capítulo 15, comenzando con el versículo 42 en adelante. ¿Me ayudan? Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos desde el 42 hasta el 45. Para que entendamos el contexto, porque me gusta siempre ser fiel y mencionar el contexto. Por eso, si ustedes se dan cuenta, tanto en mis libros, o los libros de Dios que Dios nos ha dado, como en mis sermones, yo leo mucho los textos anteriores y los que vienen después. No tomo el texto y me quedo ahí, miro para que ustedes vean de dónde viene el texto. Y así se percaten de que yo no estoy inventando, sino que el mensaje, estoy siendo fiel a la interpretación de la palabra. Como dice Pablo, estoy trazando bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo en todo el capítulo 15 habla de la resurrección, de los muertos. ¿Cómo van a resucitar los muertos en el futuro? Porque los corintios dudaban de la resurrección de Cristo, y él dice que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Parece que había incredulidad, porque era muy difícil para la mente griega entender eso. Recuerdan ustedes que en Atenas se rieron de Pablo cuando habló de la resurrección, porque era absurdo para ellos, porque para los griegos era un concepto muy complicado, por cosas que no vienen al caso en este momento. Porque para los griegos que Dios pueda descender y hacerse hombre como queremos nosotros es bien complicado. Y para ellos el alma estaba en el cuerpo, pero con el deseo de escapar. Por eso es muy complicado para ellos entender el evangelio. Y muchos cristianos adoptaron muchas doctrinas, hicieron una combinación de la filosofía griega con el cristianismo, tratando de buscar una explicación, pero más tratando de reconciliar algo que era tan respetado en aquellos días como ahora, la filosofía griega. Ahora vamos a leer aquí desde el 42. Pongan atención, mucha atención, porque después me voy a detener. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se está hablando allá cuando Cristo venga. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es corrupto, o sea, se descompone. También la carne moralmente está corrompida. Es decir, que de las dos maneras, tanto físicamente como moralmente, nuestra
naturaleza adánica está corrompida. Ahora, continuamos. Pero Pablo está hablando de la parte física, porque está hablando de la resurrección del cuerpo. Se siembra en deshonra. Está hablando del cuerpo, cuando se deposita en la tumba. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Está hablando de la resurrección. Se siembra en debilidad, porque ustedes saben que un muerto no tiene fuerza, no tiene aliento. Se resucitará en poder. Así como pasó con Jesús, que su cuerpo inerte bajó a la tumba y que después se levantó con gran potencia. Seguimos. Se siembra cuerpo animal, está hablando de la naturaleza adánica, que es animal. Resucitará cuerpo espiritual, por tanto, espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En Adán somos un cuerpo animal. De hecho, la Biblia le llama a la naturaleza adánica la naturaleza animal y diabólica. Humana, animal y diabólica, así la define la Biblia. Lo espiritual es lo que, la vida eterna, lo que hemos recibido de Dios, la vida de Dios. Seguimos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Yo quiero que ustedes echen mano, porque vamos a estudiar esto, en la diferencia que establece el apóstol Pablo entre los dos Adanes. El primer Adán, ahí dice que es un alma viviente. El posterior Adán, que es Cristo, un espíritu vivificante. Seguimos. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Quiere decir que nosotros, pues, toda la vida hemos tenido un cuerpo natural, fue primero, y lo que vamos a recibir es lo segundo, un cuerpo espiritual. Seguimos. El primer hombre es de la tierra, y posee de la tierra se llama como terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? El Señor. ¿Cómo es el segundo hombre? Es del cielo. Muy bien, hasta ahora vamos diciendo así. El primer hombre es alma viviente, el segundo es espíritu vivificante. El primer hombre es terrenal, el segundo es celestial, porque viene del cielo y es espiritual, que es el Señor. Vamos a ver, seguimos. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, tal como es Adán terrenal, somos nosotros los hijos de Adán, que somos terrenales. ¿Y cuál es el celestial? O sea, Cristo, tales también los celestiales. En Adán, como es de la tierra, todos somos terrenales. En Cristo, todos somos celestiales. Y aunque está hablando del cuerpo, aquí es aplicable a todo tiempo. Ya van a ver, a todo tiempo. Está hablando del cuerpo, pero se aplica a todo. Usted es carnal en Adán, pero usted es espiritual en Cristo. Usted es terrenal en Adán, pero usted es celestial en Cristo. Está contrastando la vida adánica con la vida que usted recibió, que es la vida eterna, que es celestial y es espiritual, porque usted lo recibió de Cristo. Lo que usted recibió de Adán es alma viviente, lo que usted recibió de Cristo es espíritu vivificante. Esto está en el presente, pero también está en el futuro con el cuerpo. Lo mismo que es aplicable al cuerpo es aplicable ahora a espíritu. Ahora nosotros hemos recibido el aspecto espiritual de la vida eterna. Cuando Cristo venga vamos a recibir el aspecto físico. ¿Me entiendes? O sea, hay una redención del cuerpo en el futuro, una glorificación del cuerpo, pero ya recibimos el aspecto espiritual de la vida eterna, que es la vida de Dios en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Naturalmente, cuando seamos transformados y esto terrenal y corrupto
se ha desarraigado de nosotros, ya no vamos a tener peleas con la carne y vamos a ser solamente espíritu. Entonces eso también, ahí se completa todo lo que Dios ha hecho y quiere hacer con nosotros en Cristo. Vamos a llegar hasta el 50. Así como hemos traído la imagen, apunta la palabra imagen, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también la imagen del celestial. Párense ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos que Cristo era la imagen de Dios y que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó? Pues la imagen del celestial no solamente la recibiremos en el cuerpo, ahí está hablando de que la recibiremos en el cuerpo en el día final, pero ya la recibimos en espíritu aquí cuando nacimos de nuevo. Eso ya lo hemos estudiado, nos estuvimos y lo vamos a seguir estudiando hasta que usted le eche mano y lo entienda. Vamos a seguir. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Párense ahí para que vean algo acá, ¿verdad? Cuando habla que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, esta es una implicación tremenda, porque se refiere a la corrupción, como dice ahí, el aspecto inmoral. La corrupción no hereda la incorrupción. Pero la carne y la sangre en sí, lo que la Biblia llama carne y sangre, que es la naturaleza adánica en nosotros, no tiene parte en el reino de Dios. ¿Me entienden ustedes? Ahora, usted quiere decir, entonces no vamos a resultar en cuerpo, sí, y vamos a tener sangre, sí, pero en la connotación que está diciendo ahí es mucho más que eso. Usted va a recibir un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. Y ya eso es diferente a lo que usted recibió de Adán. Quiere decir que usted puede ver esto como semántico. Carne y sangre es la naturaleza adánica. La naturaleza adánica no entra al reino de Dios. No solamente porque es corrupta, sino porque es otra naturaleza diferente a la que hemos heredado en Cristo. Y eso lo vamos a estudiar ahora. ¿Están listos para que entremos a estudiar? Muy bien. Vamos a entrar a estudiar. Quiero que ustedes vean varias cosas aquí, para que vayan viendo. El primer hombre es terrenal. El segundo, que es el Señor, es celestial. Hemos recibido en Adán la imagen del terrenal y en Cristo la imagen del celestial. La naturaleza de Adán es una alma viviente. La de Cristo es un espíritu vivificante. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a ir estudiando para que entendamos. Pensemos en lo que la Biblia dice que el primer hombre es de la tierra. Vamos a leer a Génesis 2:7. Vamos a estudiar eso, porque en el estudio van a ver muchas cosas. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunas traducciones correctamente dicen un alma viviente. Es bueno que nos detengamos aquí a interpretar algunas cosas para que cuando ampliemos usted pueda entender. Cuando la Biblia dice polvo de la tierra, algunos dicen que Dios es un muñeco. Yo no estaba allí ni la Biblia lo dice. Pero se entiende que cuando dice que Dios hizo al hombre de la tierra, no es solamente polvo. El cuerpo del hombre está compuesto por lo que llamamos los elementos orgánicos: oxígeno oxígeno y carbono, hidrógeno, en fin, pero también minerales, todos los compuestos químicos que componen el ser humano. Fue lo que Dios tomó de la tierra. Todo lo que biológicamente es el hombre,
lo tomó Dios de la tierra, porque todo lo que nosotros somos está en la tierra. Por eso somos de la tierra. Y eso está probado científicamente. De hecho, en los años 40, por ahí, que todavía la ciencia no estaba como ahora, se hicieron estudios. A alguien se le ocurrió buscar el valor de un hombre. Y comenzó a buscar cuánto hierro tiene el hombre, cuánto magnesio tiene el hombre, cuánto oxígeno tiene el hombre. Y comenzó a darle un precio. Yo creo que en aquel tiempo habían como $7 por ahí, varía el hombre. O sea, muy poquito. Ahora aquí con la inflación un poquito más. O sea, y cuando nosotros, de hecho, nos sostenemos, cuando le falta magnesio a usted, el cuerpo se le debilita. Si le falta oxígeno, tiene problemas con asma. Si somos producto de los elementos de la tierra, proteínas, minerales y los demás elementos, especialmente los elementos biogenésicos, como dicen, que son básicos, como el oxígeno y el hidrógeno, que forman el agua, el carbono, que es la mayoría de nuestros compuestos químicos que contienen carbono. Es muy importante eso. Las proteínas están y los aminoácidos, que son los bloques que forman las proteínas, están formados de esos elementos: oxígeno, carbono y hidrógeno. Es muy importante eso. Y Dios tomó de ahí, del polvo de la tierra, tomó esos elementos y hizo al hombre. Y después dice que sopló sobre su nariz soplo de vida. Y ahí define qué fue lo que surgió. Surgió un ser viviente. O sea, un alma viviente. Vamos a ver después en el estudio la diferencia entre lo que es un alma y lo que es el espíritu. Este no es un estudio, un estudio minucioso, es algo general, ¿me entiendes? Porque en la Biblia la palabra espíritu y la palabra alma a veces, depende del contexto, están tan cerca que a veces se traduce espíritu cuando es alma y a veces alma cuando es espíritu, porque están muy cerca. Y hay dos palabras diferentes en el hebreo, ¿me entiendes? O sea, pero a veces no podemos irnos simplemente al significado, diríamos, literal de la palabra, porque es muy cerca lo que es alma y espíritu en el lenguaje humano y bíblico también, aún poético. Nosotros a veces confundimos el alma con el espíritu y queremos que es la misma cosa, ¿verdad? Pero si seguimos lo que la Biblia dice, van a ver que hay una diferencia. Vamos a seguir leyendo y vamos a mirar a ver para que podamos entender mucho mejor. Ahora vamos a leer lo que dice el Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Estamos estudiando la palabra, porque yo quiero que ustedes vean algo, y si ustedes echan mano y lo entienden, van a tener la base para entender muchas cosas, no solamente de estos temas, sino de cualquier otro tema de la Biblia. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí dice, Señor, eso de los peces del mar, etcétera, etcétera. Eso no es lo que nos importa. Nos importa aquí es: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Acuérdense que allá dice que el primer Adán es terrenal, el segundo Adán, Cristo, es celestial. Tal es el terrenal, tales los terrenales. O sea, que vamos a tener la imagen de Adán si somos almas vivientes, pero vamos a tener la imagen de Cristo si somos un espíritu vivificante. ¿Ok? Pensemos en Adán. Adán es un alma viviente, y dice que Dios sopló en su nariz soplo de vida, y el hombre iba a ser un alma viviente, dice Pablo. Y Pablo dice, está escrito, está citando a Génesis. Aquí dice, añade algo más. En ese soplo de vida que Dios le dio al hombre, Dios le impartió su imagen y semejanza. ¿Qué significa en resumen imagen y semejanza? Bueno, dice Salomón en Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto y que el hombre continuó, tomó
tomó sus propios caminos. El hombre fue hecho perfecto. Imagen y semejanza, podemos interpretar que el hombre fue hecho moralmente semejante a Dios. Era perfecto, y por ser perfecto y no tener pecado, era moralmente semejante a Dios. O sea, era santo, era justo, era bueno, ¿me entiendes? Amaba todo lo que es moral, pero también tenía semejanza en que tenía inteligencia, tenía sabiduría, tenía la libertad de decisión o libre albedrío, como se llama, así. Y ahí lo dice la Biblia, porque si Dios le dijo cuando le puso el árbol que ellos podían decidir si comían o no comían. Era libre el hombre, porque Dios crea seres libres. Salvo, estoy escribiendo eso en el libro, lo que es la soberanía de Dios, el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama De Jehová son los pasos del hombre. Pero ahora me detengo acá. Imagen y semejanza, ahí es el aspecto del carácter de Dios. Santidad, verdad, justicia, amor, etc. En el otro aspecto también es que el hombre era inteligente. Dios es inteligente, era sabio, Dios es sabio, y todo lo que se llama las facultades del ser humano. Cuando el hombre peca, el hombre pierde la imagen moral de Dios, pero retiene el otro aspecto. El hombre es inteligente, el hombre tiene una conciencia, el hombre puede entender. Todo eso es un aspecto de la imagen, pero pierde el aspecto que tiene que ver con el carácter: santidad, verdad, justicia, amor, misericordia, en fin, todo lo que pureza, integridad, eso lo pierde el hombre, porque adquiere una naturaleza adánica pecaminosa, que la Biblia dice que está viciada y que no puede hacer el bien. ¿De acuerdo? Eso lo hemos estudiado muchas veces y quizás lo toquemos algún mensaje, pero ahora me interesa seguir que ustedes entiendan esto. Ese es el versículo 26. Leamos el 27. Y dice: y creó Dios al hombre, una repetición, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está. A imagen y semejanza. Ya hice una diferencia para que lo entendamos. Muy bien. Quiere decir que aquí hemos visto ya por lo menos dos cosas en el contraste que hace Pablo entre los dos Adanes, de que el hombre fue creado fue creado de la tierra, por eso es terrenal. Dios usó polvo de la tierra, elementos orgánicos de la tierra. Y también fue creado, también el primer hombre trajo la imagen, nosotros traemos la imagen del terrenal, la imagen de Adán, y ahora en Cristo recibimos la imagen del segundo Adán, que es celestial, que es la de Cristo. Ahí mismo yo puedo comenzar a aplicar, pero quiero tener el estudio completo para que podamos aplicar. Muy bien. Vamos a leer algo que nos va a ayudar mucho a seguir entendiendo. Eclesiastés 12:7. Esto es un estudio, Hoy me propongo estudiar con ustedes para, después que tengamos el fundamento, seguir con los demás temas. Por eso quiero que ustedes presten atención, y si es necesario pueden ir y después tomar otra vez el tema y leerlo, bajarlo y rumiar bien. Leamos a Eclesiastés 12:7. Miremos aquí lo que dice Salomón que sucede cuando un ser humano muere. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es lo que pasa cuando una persona se muere. Cada cosa que formó al hombre va al lugar de donde procede. El hombre fue hecho de la tierra y se muere, entonces todo lo que es de la tierra, el cuerpo, va a la tierra y se pudre y se daña. Ahora, el espíritu
vuelve a Dios que lo dio. En el espíritu está el soplo, cuando Dios sopló. Voy a hablar después de ese soplo. Dios sopló. Y en ese soplo había un espíritu, que es el espíritu del hombre. Y hay que diferenciar entre alma y espíritu. Alma es un compuesto entre lo que es lo terrenal y lo que es el espíritu. Lo que es el cuerpo, y tomó Dios polvo de la tierra y lo mezcló con el soplo. Y las dos cosas, la parte natural y el elemento no físico que está en el soplo, es lo que se convierte en un alma viviente o un ser viviente. ¿Qué es un alma viviente? Un ser existente, todo ser humano que está compuesto de dos cosas: de la tierra, biológicamente, como dije, del polvo de la tierra, y también tenemos un elemento no físico, que es el soplo de Dios, que ahí Dios sopló vida, y la vida procede del espíritu, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir estudiando esto. Vamos a leer otro texto que confirma esto. Santiago 2:26. Y aunque Santiago aquí está hablando, contrastando la fe con las obras, él dice algo con relación a esto y lo quiero usar. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él está hablando de esas dos cosas, pero yo quiero que usted le eche mano a la primera afirmación que él hace. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto está muy de acuerdo con lo que dice Salomón. Cuando uno se muere, lo que es terrenal, el polvo, los elementos de donde Dios hizo al hombre, vuelve a la tierra. Por eso la Biblia dice: polvo eres, al polvo volverás. Eso es lo que sucede. Pero el espíritu vuelve a Dios. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mi vida. Vamos a ver, mi vida. ¿Ok? Todavía está medio nebuloso, pero vamos a seguir estudiando. Se van a dar cuenta que lo que estoy enseñando es totalmente correcto. Miremos a ver lo que dice Job. Job 32:8. Échele mano a esto. Ponga la atención a esto y eche mano, tome apuntos si puede y no se me distraiga. Dice, miren lo que dice Job, sigue aclarando: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eso aclara más. Ciertamente, en verdad les digo que hay espíritu en el hombre. Todo ser humano tiene un espíritu. Y el soplo del omnipotente, que es parte, el espíritu es parte de ese soplo, es lo que lo hace que entienda. O sea, el espíritu tiene dos cosas: tiene vida y da entendimiento. Que ahí está la imagen de Dios, que le dije que el hombre tiene inteligencia, tiene todas las cosas. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le da inteligencia, mente, ¿me entiendes? Un ser pensante, intelectual, con conciencia, con razón, con decisión, con individualidad. Todo lo hace el espíritu, ¿me entiendes? Si van a ver ustedes en el estudio que ya lo que es polvo lo entendemos. Ya dije que son los elementos, diríamos, orgánicos que se encuentran en la tierra, pero que los posee el ser humano física y químicamente o biológicamente. Muy bien, ahora el espíritu, ustedes van a ver ahí, ya la Biblia dice que alma es la combinación entre el soplo de vida, que ahí está el espíritu, y el entendimiento del hombre, con la parte física del hombre. El hombre tiene una parte física, el polvo de la tierra, y tiene una parte no física, el soplo de vida,
que incluye el espíritu y el entendimiento, que son las dos cosas que el hombre se parece a Dios, la imagen. El hombre tiene inteligencia, pero tiene espíritu. Van a ver que el espíritu es la parte moral del hombre, que es lo que se pierde con el pecado, la parte moral, que tiene que ver con el carácter de Dios, santidad, verdad, justicia, fe. Pero el hombre retiene el entendimiento, la razón, y en eso todavía el hombre se parece a Dios. Tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene razón, toma decisión. En muchos aspectos todavía quedan de la imagen de Dios en el hombre, pero la Biblia enfatiza que perdió el aspecto espiritual, como se llama, que tiene que ver con el carácter. Pero seguimos, todavía estoy adelantándome, verán con la Biblia que estoy enseñando lo correcto. Seguimos. Otro texto de Job muy importante es Job 33:4. Job 33:4. Echemos mano. Oigan lo que dice Job. El Espíritu de Dios me hizo, o sea, me creó, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Denle un aplauso a Dios. Texto de gloria a Dios. Sentí la presencia cuando le pedí ese aplauso para el Señor. El Espíritu de Dios fue el que me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Noten que en el soplo de Dios está el Espíritu y está la vida. Y está el entendimiento. Todo está en el soplo de Dios. Soplo de Dios. Por eso la palabra espíritu, neuma, es un soplo. Es un aire. Porque Dios sopló. De ahí viene para el entendimiento nuestro. No es que es un aire, pero para el entendimiento nuestro, basado en lo que revela la Biblia de un soplo. Por eso que el espíritu es como un soplo. No se ve, pero posee vida, posee entendimiento. En el espíritu hay vida y hay entendimiento. El soplo del Omnipotente, ¿qué hace? Me dio vida. Y ahí yo quiero aquí que ustedes comiencen a ver algo. Es el Espíritu el que me hizo. Porque el Espíritu, vamos a ver, no me quiero adelantar todavía. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Desde aquí vamos a comenzar a ver que la vida está en el Espíritu. ¿Dónde está la vida? En el Espíritu. Y en el mismo Espíritu está también el carácter de Dios y está la imagen de Dios en el mismo Espíritu. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta de algo, van a ver algo muy importante, y es que cuando uno se muere, el Espíritu va a Dios. Y va a Dios porque dice Salomón que procede de Dios. Y lo que procede de la tierra va a la tierra. Vamos a continuar. Eso es importante. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente que hizo me dio vida. Ahora vamos a leer un texto muy, muy conocido, pero ahora ustedes lo van a entender en el aspecto espiritual. Hoy estamos hablando de Adán. Correcto. Todo lo que hemos dicho ahora es el hombre adánico. Ahora vamos a ver el hombre espiritual. Vamos a ver lo que Jesús dice en Juan 6, 59 al 63. Juan 6, 59 a 63. Yo leí ese capítulo, lo estudié con ustedes casi completo, donde Jesús habla del pan de vida, que Él es el pan de vida, y después dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y yo me detuve para enseñar a ustedes que Jesús no está hablando aquí simplemente de la Santa Cena, sino que la Santa Cena es una representación de lo que Él quiso decir. Porque cuando habló del pan representa su cuerpo, y eso no es un símbolo, una realidad. El pan representa su cuerpo y su sangre es su vida. O sea, que en la Santa Cena estamos participando de algo que es real. Y él dice, mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera vida. Y hasta dice que ahí fue el escándalo: el que no come mi carne y ve mi sangre no tiene vida en sí mismo. Wow, eso es duro. Y se le fue todo el mundo, pero él no cambió de mensaje. Ahora miren lo que dice Jesús aquí. Estas cosas dijo y en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Seguimos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Oigan, ¿quiénes? Sus discípulos no entendieron de esto. Les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Párate ahí. Como yo no voy a volver a este texto, te lo voy a comenzar a explicar desde aquí. Jesús vino de arriba. ¿De dónde viene? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Pablo dice: el primer hombre es de la tierra, el segundo es celestial. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Contésteme, pueblo. De arriba. Cristo es celestial. Cristo vino de arriba. A Adán lo fabricaron abajo. Dios tuvo que venir de arriba a crear a Adán abajo. Pero Cristo ya era vida eterna y el Dios Espíritu allá arriba. Entonces vino acá y se encarnó, pero era celestial. Diga, por eso dijo: usted se escandaliza. ¿Y qué tal cuando ustedes me vean allí sentado en el trono de Dios donde yo estaba antes? Ay, ¿qué hombre es este? ¿Qué está? Ahora sí es verdad que me la tiró difícil. Porque si no entendemos esto de comerse la carne, la sangre, ahora está diciendo que él viene de arriba. Wow, es terrible esto. Pero miren lo que dice ahora. El que sigue. Ahora, el Espíritu es el que da vida. ¿No es eso lo que hemos estudiado? El Espíritu de Dios me dio vida. Y el soplo del Omnipotente hace que yo entienda. ¿Qué es lo que le dio vida al hombre? El Espíritu. Tanto en el aspecto adánico como en lo espiritual, es el Espíritu el que da vida. La vida está en el Espíritu, en el soplo de Dios. Ahí está, en el caso del hombre, el soplo de Dios. Vamos a ver cuando en cuanto a nosotros en esta dimensión. Pero tanto en el caso adánico como el caso espiritual, la vida está en el Espíritu. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En el Espíritu. Dígalo otra vez: ¿dónde está la vida? Échele mano a esto. Esto no es un símbolo, que es el problema del cristianismo, que todo es simbólico. Aquí no está hablando de eso. Todo lo que nada estoy diciendo es simbólico. Estoy hablando real. Cuando Dios hizo al hombre, le dio espíritu, lo tomó de la tierra, lo palpó. Esto no es un símbolo. No es realidad. El Espíritu es el que da vida, porque la vida está en el Espíritu. Diga conmigo: la vida está en el Espíritu. ¿Y por qué se lo hago repetir? Porque usted ha leído un montón de textos que dice eso y no lo han visto. Y yo digo: véalo desde ahora para que lo entienda. Y van a ver por qué hago tanto énfasis en la vida del Espíritu y no me hacen caso. Digo: yo no digo que ustedes no me hacen caso. Estoy diciendo que en general, como yo digo que no me hacen caso, es para que todo el mundo debe decir: pero yo tengo que recibirlo como el pastor lo ha recibido, no para imitarme a mí, sino porque Dios no lo reveló a mí. Dice: pero esto es demasiado grande. Si usted no puede entender nada de la Biblia, usted no entiende que nacimos del Espíritu realmente, que no es una mejora de la vida pasada, sino que es una realidad que nacimos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu es el que da vida. La carne, que es la naturaleza adánica, terrenal, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es cosa. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Dígame, ¿qué es la palabra? Espíritu y vida. ¿Qué es la Biblia?
inspirada por el Espíritu Santo. ¿Saben que la Biblia usa dos palabras para hablar de inspiración? Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Neuma. Inspirada es neuma, que Dios sopló sobre los hombres. Y Pedro usa otra palabra, la palabra feros, que significa llevar, guiar. Es la idea como un barco de vela. En aquellos días el viento se los llevaba. Los hombres de Dios recibieron el soplo de Dios, los pensamientos de Dios, y también fueron llevados por el Espíritu Santo al pensamiento de Dios. El Espíritu es el que da vida. Amén. Aún la inspiración de la Biblia fue un soplo de Dios. Y yo tengo un tema entero hablándole a ustedes de que ¿por qué el Espíritu es el que da vida? O sea, la palabra es espíritu. Pero eso no es el tema ahora. El tema es que usted ve el contraste entre Adán, el primer Adán y el segundo. Lo que es terrenal, lo que es espiritual. Lo que es alma viviente, lo que es espíritu vivificante. Lo que es imagen terrenal y lo que es imagen espiritual. Entonces el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado es ¿qué cosa? Es espíritu y es vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahora vamos a leer un texto y se lo voy a poner en la boca, se lo saco y vamos a dedicar un tema entero a ese texto. Pero ahora yo solamente quiero leerlo como una referencia para que usted vea. Y es Gálatas 6:8. Échale mano a Gálatas 6:8. Ahí el espíritu se queda vida, la carne para nada aprovecha. Miren cómo lo dice Pablo. Porque el que siembra para la carne, está hablando de la naturaleza humana, de la carne segará corrupción, porque eso es lo que hacen ahí en Adán después del pecado, corrupción. Mas el que siembra en el espíritu segará ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando usted siembra en el espíritu? No me están contestando como yo quiero que me conteste. Repítalo, porque la repetición es la madre de la enseñanza. El que siembra para el espíritu, ¿qué va a cegar? ¿Saben lo que es la ley de la siembra? Que usted recibe lo que usted siembra. Si usted siembra lo espiritual, usted cosecha lo espiritual. Pero aquí en el tema, cuando usted siembra espíritu, la cosecha es vida eterna. Entonces ahí le está diciendo a usted que la vida eterna está en el espíritu. La vida física de Adán estaba en el espíritu, pero la vida eterna, la de Cristo, la que hemos recibido, también nace del espíritu. 3 aplausos. Esto aquí es para pararse del asiento, como cuando se mete un gol o un home run. Si usted lo entiende. Yo no lo quiero emocionar a usted. Yo estoy celebrando, no es para que usted celebre. Yo lo que quiero es que usted celebre conmigo, pero yo estoy celebrando. Yo esto lo conozco, como decía un profesor, ya yo me sé esto. Lo que pasa es que lo estoy comunicando y como por años tengo frustración, no con ustedes, sino con todos los que me escuchan por años, es que yo no veo que se entiende como debe ser entendido. Ahora que yo creo que Dios está abriendo la puerta del entendimiento, aprovéchela. Métase como el paralítico de Betesda en el movimiento del agua. Señor, revélame estas cosas. Pero tengo a mi pastor ahí pujando hace años para que yo entienda y yo no entiendo. Hazme entender. Porque no solamente ustedes no entienden, teólogos que yo mismo respeto porque son eruditos de la palabra y se pierden porque repiten lo mismo que aprendieron y no hay revelación. Míralo ahí. Usted siembra para Adán, corrupción. Usted siembra en el espíritu. Acuérdense que estoy estudiando que en el espíritu está la vida. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida, porque las palabras son espirituales, por eso traen vida.
¿O no? Entonces, aquí dice que el que siembra en el Espíritu, ¿qué cosa? ¿Qué va a cosechar? La vida eterna. Porque tanto la vida adánica, física, natural, procede del Espíritu, como la vida espiritual también procede del Espíritu. Aunque en este caso son dos dimensiones de vida. Una para ser un alma viviente y otra para ser un espíritu vivificante. Aquí está hablando del espíritu vivificante, que usted recibió cuando nació de nuevo. Eso lo vamos a estudiar a su debido tiempo. Hay un tema entero de esto, o más de un tema. Vamos a detener ese versículo después, en otra ocasión. Ahora me interesa que usted entienda un contraste entre dos cosas de suma importancia. Muy bien. Ahora, voy a leer un texto, un pasaje, Lucas 1, 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación o qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús. Mire la palabra, concebirás en tu vientre. Ahora dice, sigue ahora. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será llamado? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué cosa? No tendrá fin. Ahora viene, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. María está pensando, escuchen, María está pensando como piensan los teólogos de ahora, que el hombre nuevo es el viejo, reformado, remendado, educado. Y yo le estoy diciendo, escucha una cosa, el hijo que tú vas a tener no va a nacer de José, ni va a ser un asunto biológico, no. El que van a nacer por el Espíritu. Va a ser obra del Espíritu Santo. No va a ser carne y sangre. Carne y sangre no necesariamente pecado. Está hablando de naturaleza humana. No, lo que van a hacer de ti no es nada humano. Es humano porque van a hacer de ti, va a tener una parte humana, pero lo que yo voy a depositar en ti es espiritual, es el Espíritu Santo. Respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vendrá? Porque el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? Ok. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, que de ningún hombre nace nadie santo ser, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Dale aplauso, Señor. Quiero que ustedes, acuérdense que lo estamos contrastando con Adán. Quiero que ustedes vean que dice: tú concebirás en tu vientre. 1. 2. No va a ser carne y sangre, o sea, no va a ser nada humano lo que van a hacer de ti. Va a ser humano, naturalmente, porque va a estar en la tierra, pero lo que yo voy a depositar en ti, el nacimiento de él, no es carne y sangre. El Espíritu Santo, que es el que da vida, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Va a poner una placenta en ti para aislar lo tuyo de lo santo. Y el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Atención aquí. Adán nació grande. No procedió de nadie, salvo de Dios que sopló. Pero Adán no nació. Jesús nació. Adán no nació. Jesús nació. Adán recibió un soplo de vida que es una impartición. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Nota la diferencia. Dios vino del cielo, hizo un cuerpo y sopló. Y de un hombre grande, ya grande, no pasó por un proceso como todo ser humano, grande, le soplaron el Espíritu y vivió. Jesús. Dios vino del cielo a crear un hombre a la tierra. En Cristo, Jesús vino del cielo por el Espíritu Santo a meterse en el vientre de María. Porque Jesús ya estaba en el cielo. El segundo hombre es celestial. ¿Cómo está mirando así con esa cara? No leímos ahora, y si ustedes me ven donde yo estuve primero. Pero todavía están dudando. Vamos a leerle entonces. Miren lo que dice Juan capítulo 3, del 25 al 36. Y después yo recapitulo y vengo para acá. Juan 3, 25 al 36 dice: Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mire que lo ve el contexto completo para que usted vea de dónde vienen los versículos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Está hablando de Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. Apunta la palabra cielo. Nadie puede recibir nada espiritual que no venga del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Sí. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que es Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Está hablando de la misión de él y la de Cristo, y cuál es la misión de él y la de Cristo. Ahora bien, va a entrar en tema Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Seguimos. ¿Qué dice ahí? El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra, ¿cómo es? Es terrenal como Adán. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿De quién está hablando Juan que vino del cielo? Entonces, ¿por qué se asombran cuando dije que Cristo vino de allá y se metió en el vientre de María? ¿O eso no es lo que es la encarnación? ¿O Cristo nació de María la primera vez y ya no existía allá arriba? Si existía allá arriba, entonces vino de arriba y Dios, de alguna manera, trajo a Jesús al vientre de María a nacer. ¿O no? ¿O nació Jesús aquí y no existía en el cielo? Si viene de arriba, como lo hemos leído un montón de veces, y es celestial, es porque vino del cielo. El celestial viene del cielo. Y si es del cielo y es celestial, se metió en el vientre de María. ¿Cómo Dios lo hizo? Dice que hizo sombra a través del Espíritu Santo. Aquí abajo, Adán lo fabricaron, pero Cristo no fue fabricado.
Cristo nació y fue engendrado porque ya preexistía. Ahora sí están aplaudiendo con ganas, porque usted entendió. ¿Entendió o no entendió? Entonces, bueno, estamos comparando los dos Adanes para que usted entienda. Escuchen ahora, sigue el texto. Vamos a leer otra vez el que leímos. El que de arriba viene, ¿de dónde vino Jesús? Es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Ahora dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, ¿Dios qué? Si lo envió estaba allá arriba o no. Si es celestial vino de arriba. Y si lo envió estaba allá arriba o no. O nació en el momento que el Espíritu Santo lo engendró en María. Entonces, no se asombre, el Espíritu lo metió acá. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Le hizo sombra y lo trajo de allá y lo convirtió en un esperma. Yo no sé qué hizo Dios. Yo lo que sé es que lo trajo de arriba al vientre de María. No fue un hombre fabricado aquí abajo. Fue un hombre que vino de arriba ya, eterno. Por eso es la vida eterna y puede dar eternidad. Y se metió en el vientre de María, en el tiempo y en el espacio. Pero entró a María. Hay una gran diferencia entre el celestial y el natural. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús lo tiene entero, el Espíritu. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado al Hijo. El que sigue. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Este versículo no termina por terminar. Ahí termina Juan el argumento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ya sobre él. Entonces, cuando Pablo dice que el Adán, Padre nuestro, es de la tierra, ya lo hemos explicado, cómo nació y que es un alma viviente. Pero Cristo no es un alma viviente. Cristo no es un alma viviente. Sobre Cristo no soplaron para que nazca alma. Cristo nació ya espíritu. Cristo nació espíritu. Cristo no pasó por el proceso de alma. Cristo fue espíritu porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Es el primer hombre de la segunda creación. El segundo Adán es el primer hombre de la segunda creación que nace por el Espíritu. Del otro aplauso al Señor. ¡Wow! Muy bien. Eso es lo mismo que dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando dice, miren lo que dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. No, a diferencia, Adán no nació, Cristo nació. Adán lo fabricaron grande. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice, Él será concebido, le dice a María, en tu vientre. ¿Cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su poder te cubrirá y te hará sombra. Y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo o el Santo de Dios. Diga, así nació Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cuál es
la imagen de Cristo. Acá, yo tengo aquí en resumen de esto. Adán nació de la tierra terrenal. Cristo. Adán nació de la tierra terrenal, es un resumen. Recibió el Espíritu por impartición. El soplo de vida le dio espíritu a Adán por impartición. Jesús es celestial porque vino del cielo y nació en la tierra no por una impartición del Espíritu, sino por un engendramiento del Espíritu. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es diferente recibir el Espíritu por impartición que recibirlo por nacimiento. Cristo nació Espíritu porque nació por el Espíritu. Adán tenía un espíritu, pero no era espiritual. Cuando entiendes la palabra espiritual, lo que quiere decir, en la manera que lo estoy diciendo, era perfecto, era espiritual, en ese sentido lo era. Pero en el otro sentido, en cuanto a cómo se originó Adán, Adán tenía un espíritu, pero no fue engendrado por el Espíritu. ¿Nota la diferencia? Hay una gran diferencia. Por eso Él es un ser viviente. Muy bien. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Aunque Jesús nació de María, y yo no sé si físicamente adquirió algo de María, porque la Biblia no lo dice, y no me voy a meter donde la Biblia no lo dice. Pero ya sea que tenía algunos rasgos de María, porque quizás para evitar problemas Dios lo hizo así, para que no diera, como decían, este no es el hijo de fornicación no somos, quizás. O sea, había duda en cuanto a Jesús, aún el mismo José quería salir corriendo, porque dice, yo no, una mujer que nació embarazada y yo no le he tocado, será adulterio, así nació Jesús. Pero no importa si se parecía a María, porque Dios lo podía hacer semejante a María para que se vea que era hijo de ella. Pero déjame decirte algo. Si Jesús nació perfecto en el sentido moral y espiritual, con la imagen de Dios, entonces era un ser físico como todo hombre, pero como fue engendrado por el Espíritu, tenía características que lo vemos todo su ministerio, pero que yo no lo sé decir con mis palabras. Pero sí te voy a decir que era un ser diferente a Adán y diferente a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son adánicos, pero era el primero que nace por el Espíritu Santo. Y no solamente el primero que nace por el Espíritu Santo, el primero que no tiene una combinación. Porque todos nosotros nacimos por el Espíritu, pero tenemos otra naturaleza. Él nació con una sola, la de Dios. Dale aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Era humano. Tenía características físicas de los hombres, mental y todas esas cosas. En otras palabras, Jesús tenía la imagen de Adán en el sentido físico, porque era un hombre, y en el sentido intelectual, porque tiene una mente, como dije, pero en el sentido moral, tenía la imagen del Padre, que es lo que hemos estudiado, porque nació del Espíritu. ¿Me entiendes? Lo que Adán recibió fue una impartición. Jesús fue engendrado, nació por el Espíritu. Y yo estudié con ustedes que Jesús tiene la imagen del Dios invisible, Colosenses.
Vamos a leer a Colosenses, creo que el 15, por ahí 1:15 en adelante. Colosenses 1:15, a ver si estoy bien. Miren, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Wow. Era Adán la imagen del Dios invisible. Y dice mucho, hermano. La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿De cuál creación? Creación nueva. Es el primogénito de toda creación nueva. Ahora vamos a leer a Romanos 8:29, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios en la tierra quería crear un linaje engendrados en el Espíritu todos, y comenzó con Jesús como el primogénito. Y todos ellos tienen la imagen de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que estoy hablando así, vámonos entonces para que entendamos a Efesios 4, creo que el 23. Vamos a leer un poquito antes, comencemos con el 20 para que podamos encontrar el texto. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y sigue, si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Fue creado según Dios, es de acuerdo a Dios, y tiene el carácter de Dios, que es justicia y santidad de la verdad. Seguimos. Muy bien, ahí habla de todo el carácter. Busquemos a Colosenses capítulo 3 entonces. Colosenses 3. Ahí habla claramente, a ver el texto porque no quiero inventar, no leer mucho, va a ir directito a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer para que entendamos el versículo 10. Leamos el 9 para que entendamos. Dice el 9: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. No, eso es lo que dice de Cristo, que tiene la imagen del Dios invisible, y nosotros tenemos la imagen de Cristo porque Cristo es el primogénito. Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De un aplauso al Señor. Y usted ha leído mucho ese texto, yo se lo estoy leyendo ahora aquí para que entiendan que Cristo es el segundo Adán, y con Él comienza una creación diferente a la de Adán, que es de seres engendrados por el Espíritu Santo con la imagen del Dios invisible. No la imagen de una alma viviente, sino la imagen de un espíritu vivificante. Pablo no contrastara a Adán con Jesús si no hubiera una diferencia. Hay dos imágenes. La imagen de Adán es una semejanza. La imagen de nosotros es la imagen del Dios invisible, la imagen del que nos creó, pero que nos creó en espíritu, no nos creó en alma, nos creó en espíritu. Amén. Hay una diferencia. Hay una diferencia en tener un soplo de Dios, y otra diferencia es tener el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos engendrados por el mismo Espíritu Santo que vive y permanece en nosotros.
No es que nos tendrán un soplito y se acabó. No, 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 no. Nos hizo engendrar en el Espíritu y el Espíritu se quedó con nosotros. Jesús dijo, el mundo no le puede recibir, hablando del Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros. ¿Y qué dice Pablo? Que el glorioso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Dice que somos el templo de Dios. Dice que tenemos la imagen también de Dios en el Espíritu. Tenemos el fruto del Espíritu. Eso no fue lo que recibió Adán. Entonces, lo que da vida es el Espíritu. Leímos en Juan 6:63, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra que es espíritu y es vida. Leímos que la vida eterna, como dice, es un fruto, como dice Gálatas 6:8. El que siembra en la carne, en Adán, recibe corrupción. El que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna. Yo quiero poner a Cristo como ejemplo para cuando pasemos a nosotros, usted puede entender. Yo puedo resumir que Cristo es la vida eterna, porque desde allá arriba tiene la imagen del Dios invisible. Y dice Hebreos 1 que Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Allá arriba, y esa misma vida eterna, dice, que estaba en el Padre, vino y se dio a conocer. La misma vida que estaba con el Padre se nos manifestó. ¿De qué manera se nos manifestó? Simplemente que lo vimos, que la predicación, no. ¿Y que de qué manera se nos manifestó? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, porque nació del Espíritu, saldrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva solamente nacen de un vientre que nació del Espíritu. El Espíritu, el ángel dijo a María, tú concebirás en tu vientre. Y nosotros hemos concebido al hombre nuevo en nuestro interior. De su interior brotarán ríos de aguas vivas. ¡Aleluya! Y eso es vida eterna. Lo estudiamos días atrás. ¿Qué es la vida eterna? Puede aparecer un lenguaje figurado: el pan de vida, el agua de vida. El que come mi carne, mi sangre, pues usted lo puede ver y hay una parte metafórica en eso, pero son figuras para representar verdades reales y eternas. Son tipologías, símbolos para representar, en otras palabras, para tomar lo conocido y revelar lo desconocido. Y que a través de lo conocido, como hace Jesús con las parábolas, aprendamos los misterios del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos, esos son semejanzas para que veamos las verdades espirituales ilustradas en cosas conocidas. ¿Usted entiende eso? Entonces, con Jesús comienza una nueva creación con un hombre nuevo, diferente. Muy bien. Jesús nace no indirectamente, sino directamente por el Espíritu. Fue engendrado y nacido por el Espíritu.
Jesús no fue una mezcla entre tierra y espíritu. Aunque tomó la naturaleza humana, y era humano, no lo podemos negar, con hambre, sed, todas las limitaciones humanas. Pero aunque era humano y estuvo en el vientre de María, yo entiendo que si fue engendrado por el Espíritu, aún el aspecto físico de Jesús, para Dios hacer un ser físico sin pecado, tenía que hacer una operación del Espíritu. Es igual que usted cuando nace de nuevo. Para Dios poner en ti un hombre sin pecado, que es el hombre nuevo adentro. ¿Qué dice Juan del hombre nuevo? Que ni peca ni puede pecar, porque es nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no peca, dice Juan, ni practica el pecado. Y dice que hay dos razones, dice Juan, por la cual no puede pecar. Una, porque es nacido de Dios. Tiene la naturaleza de Dios, tiene la imagen de Dios, tiene el carácter de Dios y tiene la vida de Dios, que es la eterna. La eterna. Wow. Miren, aquí hay un texto que además, el Espíritu me llevó a eso. Yo voy a hacer. Y es Lucas 20. A ver, me parece así. Yo no lo tengo aquí en estas notas. Que lo escribí por ahí, a veces lo encuentro. Lucas capítulo 20. Vayan buscándolo por ahí para que vean algo acá. Julia no está aquí porque no está en este tema. A ver, Lucas 20, 34 al 38. Lucas 20, 34 al 38. Y justamente está hablando Jesús de la resurrección. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, está hablando de nosotros, la resurrección entre nosotros, ni se casan, mala noticia para muchos, ni se dan en casamiento. Wow, ¿qué haré yo en el cielo sin mi esposa? Será mi hermana. Mindalia, tú te conformas con ser mi hermana, ¿no? Tú te conformas con ser mi hermana. En el cielo seremos eternamente hermanos. Ven, eso a muchos no les va a gustar el cielo por eso. Mas los que fueron tenidos por dignos a alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Miren lo que dice. Porque no pueden ya morir. No pueden ya más morir. Y eso es una revelación poderosa. Esa revelación me la dio Dios hace muchos años. Me dijo por qué el hombre no puede ser eterno en la tierra y reproducirse. Imagínense que Adán no hubiera pecado reproduciéndose. En 6,000 años, ¿dónde iba a caber la gente en la tierra? Todo el mundo teniendo hijos, sin morirse. Por eso cuando venga el siglo venidero, no va a existir la muerte. ¿Qué usted prefiere? ¿Casarse o tener vida eterna? Si se quiere vivir para siempre, no puede tener hijos, porque ¿dónde los va a meter? Tendría que mandar unos cuantos a Marte, a Venus y tirarlo por allá, por el espacio. Por eso se dice, porque no pueden ya morir. Pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios. ¿Qué son? Todo ser es hijo de Dios y fue creado. Pero ahí no está hablando de los hijos de la resurrección. Son hijos de Dios porque nacieron en el Espíritu y nacieron espiritualmente. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué son hijos de Dios? ¿Por qué son hijos de Dios? Ese es el próximo tema del jueves. Los hijos de la resurrección, para que entiendan la relación que hay entre la resurrección y la vida eterna. Ahora estamos hablando de la comparación entre el nacimiento de Cristo y el de nosotros.
Podemos hablar de la resurrección de Cristo y la de nosotros. Porque tal el celestial, tales los celestiales. ¡Wow! ¡Qué amargura la herencia que recibimos de Adán! Pero qué evangelio, buena noticia, la herencia que recibimos de Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Adán tuvo una Eva y tú tendrás al Señor Jesucristo para siempre. ¿Saben por qué en el cielo no va a haber matrimonio? Les voy a decir, me la acaba de dar Dios ahora mismo la revelación. Esta es la razón por la cual en el cielo no va a haber matrimonio. Porque el que tiene la esposa es el esposo. Y el único esposo va a ser Cristo. Y la iglesia se va a casar con Cristo. Esa es una buena noticia para los que están preocupados porque en el cielo no hay matrimonio. ¿Qué usted prefiere, casarse con Cristo o con la mujer que tiene? Le aseguro que con Cristo no va a pelear, ni va a discutir, ni se va a enojar. Todo va a ser comunión, que es vida eterna. Comunión. Wow, qué revelación. En el cielo no va a haber matrimonio porque solamente va a haber un esposo. Y una sola mujer, la iglesia, formada por los hijos de la resurrección, que se casan con el primero que resucitó. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Esto se está poniendo demasiado bueno. Estudiar la palabra. Ahora sí, no hemos llegado al texto que vamos. Dice así: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, porque estaban los saduceos dudando, y Jesús, miren el argumento de Cristo, miren qué argumento del Antiguo Testamento usa Jesús para probar que los muertos resucitan. Échale mano a esto. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mira el versículo que sigue. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Sabe qué quiso decir Jesús? Dice, miren, hacían 400 años que habían muerto Abraham, Isaac y Jacob. 400 años. Y Dios dice, yo soy el Dios de 3 muertos. No dijo eso, no. Dios dijo, yo soy el Dios de 3 vivos que están conmigo en mi presencia. Acabo de verlo antes de bajar. Wow. Si usted cree que no va para el cielo, Dios, a los que murieron hace 400 años, dice, yo soy el Dios de ellos. Y dice Jesús, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y para Él todos viven. Por eso usted tiene que nacer de la resurrección para ser un hijo de Dios. Wow. Ustedes no me creen. Para Él todos viven. Dios no conoce muertos. Dios nunca va a una funeraria. Dios no conoce los cementerios, porque en los cementerios funerarios están los cuerpos de los muertos. En Dios están los espíritus de los vivos. ¡Aleluya! ¿O no dice eso la palabra? ¡Wow! El Dios de los espíritus de los justos hechos perfectos. El Dios de los espíritus de los justos hechos perfectos.
Hebreo no está hablando de allá, está hablando en el presente. El Dios de los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y para Él todos viven. Todo el que recibe un espíritu, el espíritu no muere. La Biblia lo dice, que en el espíritu está la vida. El espíritu no muere. Cuando Adán murió, murió el alma. El espíritu se fue a Dios. Cuando Jesús murió, le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo te quiero adelantar algunas cositas. Porque cuando Dios es, hablando del hombre nuevo, ofrece un espíritu nuevo, que nos va a dar un espíritu nuevo. Lo digo a través de Ezequiel y a través de Jeremías, un espíritu nuevo. Y es un espíritu nuevo. No es el viejo renovado y educadito, es uno nuevo. Nuevo. Y ese es el nuevo que te dio en Cristo. Y ahí es el Padre de los espíritus de los justos. Dios es el Padre de ellos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Todos los que nacieron de Dios viven. Todos los que nacieron de Cristo van a resucitar y ya tienen la resurrección, porque la resurrección simplemente es una representación de la vida right now, aquí en la tierra, cuando usted nace de nuevo. Pero vamos a llegar allá. Escúchame, te voy a leer un texto ahora que te va a llenar la cabeza y te lo voy a dejar ahí para terminar. Este es contundente. Romanos 1, 3 y 4. Regalado el texto. Diga conmigo: para Él todos viven. Para Él todos viven. 400 años, 3 muertos. Y Dios le llama: yo soy el Dios de ellos. Dios no dice: yo soy el Dios de 3 muertos. Pero si no existen, ¿cómo va a ser un Dios de 3 que no existen? Soy Dios de 3 que existen. No es verdad que estar con el Señor es mucho mejor. Usted se va con el Señor cuando se muera. Eso lo dice la Biblia por todas partes. Y dice: y murió fulano y se juntó con su pueblo. Así decían de la resurrección antes. Y murió fulano y se juntó con su pueblo. O sea, se fue allá con su familia. De hecho, alguien que murió y un pastor que tuvo un accidente y murió y escribió un libro, mi tiempo en el cielo. Él dice algo impresionante, que cuando un familiar va a morir, le dicen a los familiares: fulano viene hoy. Y dice como que van como si fuera al aeropuerto a esperar que lleguen. Y cuando traspasa la dimensión y llega allá, y me dice Manolo que se encontró con Jorge, con Jorgito, con Juan Rodríguez, con Alfonso. Los abrazos allá arriba. ¡Aleluya! ¡Amén! Ni Manolo está muerto, ni Juan Rodríguez está muerto, ni Alfonso está muerto, ni Jorge no están muertos, porque Dios no es un Dios de muertos. Para Él todos viven. Escuchen lo que dice de Jesús. Y yo lo voy a dejar ahí para que tengan un saborcito para la próxima. Vamos a leer el 2 para que entiendan que Pablo está hablando de Jesús. Para Él, dice que Él había prometido, está hablando de la vida eterna antes por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Wow. Escúchame ahora que te voy a meter en un lío. Ahí dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios cuando resucitó. Entonces no era Dios allá arriba, no estaba allá arriba. Los estoy metiendo en un problema ustedes. Es sencillo de entender. Si Él estaba allá arriba y Dios lo hizo nacer de María
Y el niño crecía en sabiduría y en gracia y en el espíritu. Van a ver un tema más adelante que Cristo todo lo hizo en el espíritu, para que vean que era un hombre espiritual. Y aquí dice que Jesús fue declarado por el Espíritu de Santidad. En otras palabras, el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, analizó la vida de Jesús. Desde que murió y lo sepultaron, duró 3 días analizando la santidad de Cristo. Y cuando la analizó, dijo: no, este tiene la imagen de Dios, tiene el carácter de Dios, así que lo voy a resucitar. Porque Dios no es un Dios de muertos. Y ese hijo mío tiene que vivir. Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Yo soy la resurrección y la vida. Y se levantó del sepulcro. ¿Por qué? Míralo bien, él fue declarado, ya Jesús era hijo de Dios, pero como humano, como representante de la humanidad, como el primogénito, como la cabeza de la humanidad redimida, nacida de nuevo, fue declarado con poder hijo de Dios cuando resucitó. Porque Dios ahí, cuando Jesús estaba allá abajo, era hijo de Dios, pero Dios, como era humano, no lo iba a reconocer como hijo hasta que no viviera, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Aún Cristo, como representante del hombre y como el primer hombre que nació del Espíritu y el primer hombre que resucitó, porque es la primicia. Dice: Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida van a resucitar. Cristo es la primicia de los que van a resucitar. Y como él era el representante, el primogénito, que nació en el Espíritu, creció en el Espíritu y todo lo hizo en el Espíritu, pero viene a sustituir al hombre en la cruz. Dios dice: contigo voy a formar una raza nueva, redimida, y tú eres el primero de ellos que va a resucitar. Dice que Pablo fue el primero, dice que Jesús fue el primero, dice que fue el principio de la resurrección. Y ahí dice que fue declarado por el Espíritu Santo cuando examinó en su santidad, y fue declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Lo que hace una persona hijo, esa es la resurrección, y eso lo vamos a estudiar después, porque la resurrección representa la vida eterna. Porque el que resucita en Cristo no se muere jamás, tiene eternidad. Pero no solamente tiene eternidad, nace con la imagen de Cristo, con el Espíritu de Santidad. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No te doy más, porque mucho alimento, si no se digiere bien, pueden digestar. Yo quiero que tú asimiles esto mientras yo te preparo el otro manjar el jueves. Pero Dios quiere que tú no lo veas desde tu casa, sino allá en vivo y a todo color. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Ahora yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por tu palabra, porque me diste la fuerza, la revelación, la didáctica, la realidad, Señor, la revelación y la gracia para comunicar algo que, aunque sencillo, no deja de ser profundo. Padre Dios mío, abre los ojos del entendimiento, Padre. Hemos leído estos textos muchas veces y de muchas maneras, en diferentes contextos. Ahora vemos con tanta claridad, Dios mío, y más lo que sigue, para que sigamos entendiendo. Sigue revelando, Dios. Derrama espíritu de revelación y de entendimiento. Abre los ojos, los oídos y el corazón para entender. Que nadie sea indiferente ni incrédulo, sino que todos echemos mano a esta revelación y echemos mano a la vida eterna. Ahora entendemos por qué el apóstol decía: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque con Él tenemos un espíritu vivificante, un espíritu que tiene vida, que retiene vida y que imparte vida. Algo diferente a una simple alma viviente que se desintegra con la muerte. No, un espíritu que permanece.
Gracias porque Cristo nació por nosotros, vivió una vida sin pecado por nosotros. Fue nuestro sustituto en la cruz, llevando el pecado y la maldición y la ira y todo. Y luego sepultó todo lo adánico en la tumba de José de Arimatea. Y cuando resucitó, Señor, cuando resucitó, abrió la puerta para que un pueblo resucitado en Cristo, teniendo a Cristo como cabeza y representante, pueda nacer del Espíritu. Señor, sigue revelando. Por favor, Dios, sigue revelando. Y cuando entendamos, vamos a adorar como nunca hemos adorado. Y nadie tendrá que estimularnos a adorar, ni a orar, ni a venir al culto, ni nada, porque se va a apoderar de nosotros una convicción tan grande y una gratitud indecible y gloriosa. Entonces eso se va a definir como echar mano a la vida eterna, echar mano a la victoria, Señor, que vence al mundo nuestra fe. Gracias por darnos en Cristo vida eterna. Estamos entendiendo que ya la tenemos. Gracias. Yo extiendo mi mano y te bendigo, mi hermano. Te bendigo en el nombre bendito de Jesucristo. Así como bendigo a esta congregación, yo te bendigo a ti. Y ruego al Señor que te dé sabiduría y entendimiento y revelación, de tal manera que tú puedas echar mano a esta enseñanza y pueda revelarte el camino del propósito eterno del Padre, y tú puedas ascender en convicción a un nivel, a una dimensión gloriosa, poderosa. Y la plenitud de aquel que todo lo llena, te llene también a ti. Y tú seas un verdadero embajador del reino de Dios y un testigo fiel. Un hijo de la resurrección. Un nacido de nuevo. Alguien que tiene la vida eterna y la retiene. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.